Si Dios el Padre es la meta, el Señor Jesús es el camino. Y aunque muchos de nosotros entendemos y reconocemos esta verdad, muy pocos sabemos cómo aplicarla en nuestras vidas. Este es el peligro que corremos cuando nos afanamos de un verso bíblico y no del consejo completo de Dios, poniéndonos en riesgo de sacar su palabra fuera de contexto para apoyar nuestra propia narrativa de quién es Dios, qué le complace a Dios y hasta cómo podemos llegar a Dios. Por ejemplo, en Juan 14:6, el Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pero ¿sabía usted que un poquito antes de este famoso verso bíblico, el Señor Jesús dijo que nadie puede llegar a Él, el Señor Jesús, sin que el Padre Celestial no le trajere, encontrado en Juan 6:44? Estos dos versículos implican que la conversión del verdadero creyente es una obra completa y absoluta de la Santa Trinidad y no del hombre. O sea, Dios el Padre le otorga a Dios el Hijo el alma suya. Ahora el Hijo lo perdona y lo justifica a usted cuando usted se arrepiente de sus pecados y le da la espalda al hombre viejo. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en su vida para ayudarle a usted a obedecerle a Dios y para encaminarlo a la recta final, que es una reconciliación con el Padre Celestial. En este video vamos a quebrantar esta parte de las Escrituras y ver su verdadero significado. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primero, el camino de todo hombre, por su naturaleza pecaminosa, es en dirección a un Dios airado, cual enojo no puede ser medido ni explicado. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Su ira es un fuego que consume. Salmos capítulo 21, versículo 9. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, y que consumirá a todo aquel que no venga al arrepentimiento y señorío de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora observemos. Cristo es el camino, la senda que fue decretada desde los tiempos antiguos. Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Santo de los Santos tomó el camino de la santidad, y con su propia sangre nos hizo un camino para nosotros también tomar. Jesús entró al lugar santísimo primero, y ahora nos enseña la vía que todos debemos coger. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Cristo por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos, y ahora nos pide a nosotros, creer en la meta, que es el reino de Dios, y en el camino que nos lleva a la meta, que es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En los próximos dos versículos de Juan 14, el Señor Jesús le explica a sus discípulos sobre su reino y las moradas que él iba a prepararle a ellos. Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el próximo versículo, nuevamente el Señor Jesús les recuerda a sus discípulos cuál es la meta y quién es el camino. Juan capítulo 14, versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O como lee el margen, vosotros sabéis cuál es la meta, que es mi Padre, y yo voy de camino a él, pues de él vine y a él regreso. Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y vosotros, dice Jesús en Juan 14:4, sabéis cuál es el camino, que soy yo, pues yo se lo he enseñado, o así lee el margen. Cristo por 3 años le enseñó a sus discípulos que él era el camino a tomar, aunque Tomás estaba genuinamente confundido.
Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La confesión de Tomás sobre su ignorancia era plausible, aunque la causa de tal ignorancia no lo era. Los discípulos no sabían a dónde Cristo iba, porque ellos soñaban con un reino temporal, con externa magnificencia y poder, en donde Jesús reinaría y sus discípulos junto con él. Y aunque Jesús una y otra vez les habló de lo contrario, que su reino no era de este mundo, pero de uno venidero, los discípulos no podían ver más allá de un reinado presente. Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La ignorancia de sus discípulos y la falla de ellos poder entender que Jesús hablaba de un mundo invisible, del mundo de los espíritus, fue lo que llevó a Jesús a decir este famoso verso. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús era el camino para ellos tomar, y ellos ya estaban en el camino, pues Jesús estaba con ellos. Pero de igual manera, Jesús se convirtió en nuestro camino para tomar, y mientras que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros, nunca nos vamos a desviar de ese camino. Juan capítulo 15, versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y durante la jornada hacia la meta, que es el Padre, daremos mucho fruto para toda clase de alabanza hacia nuestro Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero con esto dicho, mis amados, todos, no algunos, pero todos vamos de una manera u otra en dirección al Padre. Algunos en dirección a una reconciliación con Él, otros en dirección a su ira. Algunos lo verán a Él como su Padre y otros como su juez. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aun al impío para el día malo. O como lee el margen, todas las cosas creadas, visibles e invisibles, desde los reinos hasta nuestras propias almas, fueron creadas por Él y para Él, hasta el condenado para el día de su ira. Jesús es el camino, el único camino, y si todo hombre va en dirección al tribunal de Dios para enfrentar al juez, entonces Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, pero el hombre condenado llegará al juez sin ninguna clase de representación. Nuestras alabanzas y obras no son suficientes para llegar al juez y poder llamarlo Padre. Necesitamos llegar al arrepentimiento con un corazón contrito y humillado, sometiéndonos al señorío del Señor Jesucristo con toda sinceridad. Joel capítulo 2, versículo 12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. En conclusión, cuando el Señor Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él nos dice que Él es el principio, el proceso y el final. El principio, porque desde antes de la fundación del mundo, el Padre decretó que Jesús sería el camino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El proceso, porque la verdad de su palabra es nuestra guía a la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Jesús, claro está, es el final, porque al final de esta jornada encontraremos vida en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con esto dicho, observen cómo dice en Juan 10:29 que el Padre se las dio al Hijo. Este verso implica que de manera que nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, nadie puede llegar al Hijo sino por el Padre. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Mis amados, la salvación de la raza humana es una obra completa y absoluta de la Santa Trinidad, pero si nos enfocamos solo en que Jesús es nuestro mediador, no podemos perder el verdadero y completo plan de salvación. Observen, primero, el Padre le otorgó al Hijo el poder de dar arrepentimiento, perdón, justificación y salvación cuando nuestro Señor ascendió al cielo. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y no solo a Israel, pero a nosotros también. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segundo, Jesús ahora nos otorga este regalo, el regalo de arrepentimiento y perdón, cual nosotros podemos aceptar o rechazar. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O como lee el margen, el Espíritu del Señor viene a nosotros a convencernos que nuestras acciones afrontan a nuestro Dios, llevándonos al arrepentimiento y el entendimiento de las consecuencias de nuestras acciones si no aceptamos su regalo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, mis amados, es un peligro afanarnos de versos bíblicos por el simple hecho de que estos apoyan nuestra propia narrativa de quién es Dios. Es nuestro deber piadoso de escudriñar las Escrituras diariamente y aprender de su consejo completo. Después de todo, el aferrarnos a ciertos atributos de Dios en vez de alabarlo a Él por quien es Él, nos pone en riesgo a quedarnos sin nada. Lean la palabra. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.